Entonces vamos a continuar, decíamos, con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Ahí tenemos 33, parece que ahí ya se nos desertaron unos 2, 3, ¿verdad? Aprovechando el corte de la cámara, todavía no se han vuelto a conectar, pero bueno, espero después que, para no atrasar. Bueno, entonces vamos a compartir, decíamos, para darle continuidad, ¿verdad? Darle continuidad. Entonces estábamos por acá, ¿verdad? Estábamos por ahí. Entonces recordemos, decíamos, de que para determinar las posiciones, lo primero que se hace es tener las dos rectas me las tienen que dar. Ahora, las rectas pueden venir dadas vectoriales, pueden venir dadas simétricas, pero nosotros las tenemos que pasar a la forma paramétrica para después hacer esta igualación, formar un sistema de ecuaciones acá, ¿verdad? En este sistema de ecuaciones, esto es lo que vamos a tratar después de resolver, este sistema de ecuaciones. Y dice que se evalúa la compatibilidad. Recordemos que la compatibilidad es si tiene o no tiene solución. El problema puede ser que no tenga solución, o sea, que sea indeterminado. El problema puede ser que tenga solución y que tenga una única solución o que tenga infinitas soluciones, ¿verdad? Infinitas soluciones. Esa es, digamos, la condición. Entonces, dándole continuidad a esto, miremos lo que podría pasar una vez que se resuelva el sistema. Decimos acá, si el sistema es incompatible, o sea, si el sistema no tiene solución, decimos que las rectas no se cortan. Y cuando las rectas no se cortaban, recordemos, las rectas que teníamos eran rectas paralelas, teníamos rectas coincidentes, teníamos rectas alaviadas y teníamos rectas, en este caso, secantes. Cuando las rectas no se cortaban, simplemente cuando las rectas eran o paralelas, ¿verdad? O cuando las rectas, en este caso, eran alaviadas. Ahí no se cortan. Entonces, si el sistema es incompatible, puede ser cualquiera de los dos, que ahí lo vamos a explicar, ¿verdad? Otra condición es si el sistema es compatible indeterminado, o sea, que tengamos infinitos puntos. ¿Cuándo podemos tener infinitas soluciones? Cuando las dos rectas eran coincidentes. En las rectas coincidentes, las dos rectas estaban sobrepuestas. ¿Y cuántas soluciones existían? Infinitas. O sea, el sistema es compatible indeterminado. O sea, podemos tener infinitas soluciones. Entonces, en este caso es para cuando las rectas son coincidentes. Este caso es para cuando las rectas o son paralelas o son alaviadas. Y el tercer caso es si el sistema es compatible determinado, las rectas se cortan, o sea, las rectas eran secantes. Compatible determinado significa que vamos a tener una única solución. Y cuando tenemos una única solución es únicamente cuando las rectas, en este caso, son rectas que se van a cortar, son rectas secantes. Decimos, usamos TOS para hallar las coordenadas de un punto de intersección en las ecuaciones de la recta. O sea, para resolver el sistema, dice que vamos a usar TOS para hallar, o sea, recuerden que T y S son los parámetros, pero aquí vamos a hallar los parámetros para encontrar las coordenadas del punto de intersección en las ecuaciones de la recta. O sea, vamos a trabajar con esto. Lo importante es calcular T o calcular S para ver el tipo de expresiones que vamos a tener por ahí. Y por acá decimos que, en este caso, ¿verdad? En el sistema, ¿verdad? Como es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, podemos usar 2 ecuaciones para resolver y usar la tercera para comprobar. Recordemos que ahí teníamos un sistema, ¿verdad? Recordemos que tenemos por acá un sistema de ¿cuánto? 3 ecuaciones, donde las incógnitas van a ser T y S. Esas van a ser las incógnitas, T y S. Entonces tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces trabajamos con 2 ecuaciones, con 2 incógnitas, y la tercera ecuación me va a servir para comprobar, ¿verdad? Eso es lo que dice por acá, ¿verdad? Esta última condición. Como el sistema es de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, podemos usar 2 ecuaciones para resolver y usar la tercera para comprobar, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo de esta condición. Tenemos esa condición. Dice, determinar si se cortan o no las rectas dadas. Si se cortan, hay el punto de intersección. Si se cortan, ¿verdad?
Ahora, ¿verdad? Recordemos una cosa. Primeramente, en las rectas paralelas y las rectas coincidentes, recordemos que los vectores directores tienen que ser paralelos. Y si los vectores directores son paralelos, entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Que los vectores son proporcionales. Entonces, si nosotros miramos las dos ecuaciones, x, y, z, la primera, igual a 4, 5, menos 1, más t, 1, 1, 2. La segunda, x, y, z, igual a 6, 11, menos 3, más s, que es multiplicado 2, 4, 1. ¿Qué sucede acá? Este es el vector director de la recta 1 y este es el vector director de la recta 2. Son paralelos en este caso estos vectores, ¿verdad? Son paralelos estos dos vectores, son proporcionales. Y aquí tengo 1, 2, aquí tengo 1, ahora 4, aquí 2, 1. Entonces no son proporcionales. Como estos vectores directores no son proporcionales, eso significa que los vectores no son paralelos. Y como los vectores no son paralelos, los vectores directores no son paralelos, entonces las rectas no son ni paralelas ni son coincidentes, ninguna de las dos. De entrada ya descartamos eso, ¿verdad? Las primeras dos condiciones se da cuando los vectores son paralelos. Aquí los vectores directores no son paralelos. Entonces descartamos eso. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos, para poder iniciar esto, recordemos que decíamos que tenemos que poner las rectas en su forma paramétrica. Aquí la recta viene dada en forma vectorial, la 1 y la recta 2 vienen dadas en forma vectorial. Entonces hay que ponerlas en la forma paramétrica. Entonces, si ponemos las ecuaciones en la forma paramétrica, la recta 1, x igual a ¿quién? A 4 más 1 por t, me queda t. Y igual a ¿quién? A 5 más 1 multiplicado por t, que acá. Y z, que va a ser igual a ¿quién? A menos 1 más 2 multiplicado por t. Entonces aquí tengo la ecuación paramétrica, la ecuación de la primera recta. ¿Ya? Aquí tengo ahora L2. X igual a ¿quién? A 6 más 2S. La Y va a ser igual a ¿quién? A 11 más 4S. Y la Z va a ser igual a ¿quién? A menos 3 más S. Ahí tengo las ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Recordemos, salen de la ecuación vectorial. Ya tengo las dos ecuaciones paramétricas, la recta L1 y la recta L2. Una vez que tenemos entonces esas rectas paramétricas, ahora vamos a igualarlas. Entonces vamos a igualar en este caso esas rectas paramétricas. Las igualamos, aquí, ¿verdad? Igualamos la X de acá, ¿qué me queda? 4 más T igual a 6 más 2S. Igualamos la Y, aquí me queda 5 más T igual a 11 más 4S. Igualamos Z, menos 1 más 2T igual a menos 3 más S. ¿Qué es lo que tenemos a este lado? Ahí está la igualación. Igualamos la X, igualamos la Y, e igualamos ¿quién? La Z. Eso es lo que nos queda por ahí. Se iguala, en este caso, los valores de la X, los valores de la Y y los valores de la Z. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolver este sistema. Decíamos que para resolver el sistema basta con trabajar, en este caso, dos ecuaciones. Entonces, reordenando eso, ¿verdad? Ese sistema nos queda esto. Este 2S lo mandamos al otro lado, pasa negativo. El 4 que está positivo lo mandamos al otro lado negativo y me queda 6 menos 4, 2. En esta condición tengo el T, el 4S pasa al otro lado, me queda negativo, y el 5 pasa para este lado, 11 menos 5 me queda 6. Aquí me queda el 2T, el S que está positivo lo mando para este otro lado, me queda negativo, y el menos 1 lo mando para acá y me quedaría menos 3 más 1 menos 2. Entonces aquí me queda ese sistema. Entonces hay que resolver ese sistema. Decíamos que para resolver ese sistema, ¿qué necesitamos? Trabajar con dos ecuaciones y después de trabajar con las dos ecuaciones, verificamos el resultado en la segunda, en la tercera ecuación. Puedo trabajar la primera y la segunda, resuelvo el sistema de 2 y después verifico acá, ¿verdad? Después verifico si se cumple o no se cumple. Entonces yo quiero que me resuelvan ahorita ese sistema, ¿verdad? Y me digan cuál es la solución. Recuerden que van a trabajar en este caso
solamente aquí Brasilia nos está preparando, nos va a dar de comer un poquito, ¿verdad? La agarramos en el momento oportuno a Brasilia, estaba con la pana ahí, no sé si tiene un gallo pintito bien caliente, ¿verdad? Por ahí. Entonces hay que resolver, decíamos, el sistema. Voy a volver a poner ahí la condición, ¿verdad? Recordemos, nos interesa resolver este sistema que está acá. T menos 2S igual a 2, T menos 4S igual a 6, y después verificamos. O sea, trabajo con las dos primeras y el resultado lo verifico. Miro si es verdadera la expresión acá. Miro si es verdadera la expresión ahí. Entonces vamos a resolver ese sistema, ¿verdad? Entonces por ahí me ponen las respuestas del sistema. ¿Cuáles van a ser en este caso las respuestas del sistema? Por aquí ya Dayanara me puso un valor. Vamos a ver otro más por ahí. A ver. Emilio está con todo el sueño todavía. Se le echa de ver, ¿verdad, Emilio? Así es. George Gamboa se desapareció, ¿verdad? Anda haciendo sus llamadas respectivas, como siempre. Él siempre ubica por ahí, ya lo he estado echando de ver, se nos desaparece por ahí de repente. ¿Quién sabe por dónde anda? Debe andar preparando el desayuno de todo. A ver, ese es el resultado. Bueno, por acá nos dice Angie también menos 2 y menos 2. Después Abril también dice que dan menos 2, los dos valores. ¿Verdad? Este es el resultado del sistema. Entonces vamos a revisar acá qué es lo que tenemos. Vamos a compartir pantalla. Nos vamos por acá. Y entonces teníamos esto, recordemos, ese sistema por ahí. ¿Verdad? Teníamos ese sistema. Entonces, al resolver el sistema, nos queda que t vale menos 2 y que s menos 2, ¿verdad? Entonces, si tenemos t menos 2 y menos 2, fíjense bien, si lo sustituyo en la última, 2 por menos 2 menos 4, y aquí hay menos 2, con este menos se convierte en 2 positivo, menos 4 más 2 me queda menos 2. Recuerden, resuelvo las dos primeras y sustituyo ¿a dónde? En la segunda para comprobar la veracidad. Por tanto, dice aquí, concluimos que el sistema es compatible, determinado, ¿verdad? Porque tiene una solución y por lo tanto las rectas se cortan, ¿verdad? Las rectas se cortan. Ahora, lo que necesitamos saber es en qué punto se cortan, ¿ya? Aquí hemos calculado los parámetros. Como existen valores para los parámetros, decimos que es compatible determinado, ¿ya? Compatible, o sea, tiene una única solución. Entonces, decimos que las rectas se cortan. Lo que necesitamos ver ahora es en qué punto se cortan, ¿ya? ¿En qué punto se cortan? Entonces, vamos a ver cómo hacemos para determinar cómo o en qué punto se cortan. Dice, para determinar el punto de intersección de las rectas que van a ser secantes, recordemos una cosa, ¿por qué decimos que las rectas van a ser secantes acá? Hay que recordar, habían 4 tipos de rectas, paralelas, coincidentes. Como los vectores directores no eran paralelos, esas quedaban descartadas. Después me quedaban 2 más, la recta secante o la recta labiada. Cuando el sistema es compatible con una solución, las rectas son secantes. Cuando el sistema es
compatible con infinitas soluciones, entonces ahí las rectas van a ser, en este caso, alabiadas, ¿verdad? Entonces hay que tener en consideración esa condición. Perdón, cuando el sistema no tiene solución, las rectas son alabiadas. O sea, recuerden que en las rectas alabiadas no se cortan. Entonces, si el sistema no tiene solución, las rectas serían alabiadas. Entonces, para determinar el punto de intersección, dice, se sustituye el valor del parámetro, ya sea el parámetro t o ya sea el parámetro s, en las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿verdad? Ya sea que sustituyamos t o sustituyamos s, cualquiera de ellos. Dice, el punto de intersección se obtiene sustituyendo t igual a menos 2 en la recta L1 o bien S en la recta, en este caso, ¿quién? En la recta L sub 2. Lo puedo hacer en cualquiera de ellas, recordemos eso. En cualquiera de ellas lo puedo llevar a efecto. Entonces, sustituyendo, por ejemplo, en L1, fíjense bien, en la recta L1 sustituyo el valor de t. Recordemos que esta era la ecuación paramétrica de la recta, me queda 4 menos 2 es 2, 5 más menos 2 nos queda 3, y menos 2 más 2 por menos 2 nos queda menos 5. Esto si sustituimos en L1, ¿verdad? Si lo sustituimos en L2 nos tiene que quedar lo mismo, 2, 3 y menos 5. Se sustituye en uno o se sustituye en el otro. Entonces tenemos 2, 3 y menos 5 representa ¿quién? El punto de intersección de ¿quién? De las dos rectas, ¿verdad? El punto de intersección de las dos rectas, en este caso va a estar definido por 2, 3 y menos 5. ¿Verdad? De esa manera vamos a tener en este caso el punto de intersección. Entonces, eso es la manera para determinar, ¿verdad? Recordemos las posiciones entre rectas. En resumen, de esta parte, rectas pueden ser paralelas o coincidentes. Paralelas, vectores directores, son paralelos, coincidentes, vectores directores, también paralelos. ¿Ya? Recta, en este caso secante, las dos rectas se cortan en un punto, que es el ejemplo que acabamos de hacer, y rectas alabiadas son rectas que están en planos diferentes, pero que nunca se van a cortar. Por tanto, al hacer el sistema de ecuaciones, el sistema va a ser indeterminado, o sea, no va a poder tener solución, ¿ya? No va a poder tener solución. Entonces, eso es en cuanto, ¿verdad?, a las posiciones en la recta, ¿verdad?, en el ejemplo. Después tenemos ahora la distancia entre puntos y rectas. Vamos a ver cómo calcular la distancia de un punto a una recta o la distancia entre dos rectas, ¿verdad? Entre dos rectas. La distancia de un punto a una recta, ¿verdad? Por ahí, en este caso, recordemos lo siguiente. La distancia de un punto P a una recta L es la longitud, ¿verdad?, del segmento perpendicular trazado desde el punto P a la recta L, ¿verdad? Hasta la recta L. En este caso, pues, recordemos, voy a calcular la distancia de un punto a una recta, ¿verdad? La distancia de un punto a una recta. Entonces, miremos lo siguiente. Voy a irme a la pizarra. Aquí voy a tener solo para ver la parte gráfica. Para ver la parte gráfica, cómo es que nos quedaría eso, ¿verdad? En la pizarra. Vamos en la pizarra, cómo es que quedaría, digamos, esa condición, ¿verdad? Lo que nos interesa, entonces, decimos, es la distancia de un punto a una recta. Yo tengo la recta, y por acá tengo un punto. Entonces, me interesa la distancia de este punto a esta recta. Esta distancia tiene que caer en forma perpendicular. Esta es la distancia. Aquí hay un ángulo de cuánto? De 90 grados. Me interesa esta distancia. Este punto, por lo general, nosotros vamos a decir, tiene coordenadas de 0, de 0, 0, 0. ¿Ya? Y esta recta, recordemos que puede estar en forma vectorial. X igual a A más el escalar T por A. Recordemos que esto es un punto de la recta, y A es el vector director. Yo puedo tener un punto aquí de la recta, un punto, este punto A, y por acá vamos a tener el vector director de la recta. Entonces me interesa la distancia de este punto a este
distancia. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a calcular. Distancia del punto P a la recta E. Ese valor es el que vamos a calcular ahorita. Esa distancia del punto P a la recta L. Entonces, para calcular esa distancia del punto P a la recta L, tenemos que este un punto A, que me denota un vector de posición. ¿Ya? Entonces, para calcular esta distancia de este punto a esta recta, pues vamos a ver qué fórmula es la que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a hacer para calcular eso? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer para calcular eso? Entonces, vamos a irnos a compartir pantalla. De nuevo. Y entonces nos interesa ahora calcular esa distancia, ¿verdad? La distancia del punto a la recta. Tenemos el punto y tenemos la recta. Entonces por acá decimos la distancia de un punto a una recta en R3 la podemos calcular de la siguiente manera. Dice que va a ser el producto vectorial, ¿verdad? El producto vectorial del vector P sub 0, P, ¿verdad? P sub 0, P, cruz el vector A sobre la magnitud del vector A. Aquí hay la magnitud de un producto vectorial entre la magnitud de un vector A. El vector A es el vector director de la recta. P sub 0, óigase bien, P sub 0 es el punto desde donde voy a calcular, en este caso, la distancia. Y P es un punto de la recta. ¿Verdad? P va a ser un punto de la recta. Por aquí lo tenemos. La distancia de un punto P a una recta no es nada más que el producto cruz, ¿verdad? Del vector formado por un punto cualquiera que pasa por la recta y el punto exterior a ella, ¿verdad? Con el vector director de la recta A, ¿verdad? Con el vector director de la recta. Este vector P sub 0, P, es un vector formado por el punto que está fuera de la recta y un punto de la recta, ¿verdad? P sub 0P, por ejemplo, ¿verdad? P sub 0P insisto, es un vector que está formado por un punto que está fuera de la recta y el punto que está sobre la recta. ¿Qué puede ser ese P sub 0P? Vamos a irnos por acá, voy a compartir. Ese P sub 0P es el punto A, es esta distancia, este vector. ¿Ya? Ese vector. Aquí tengo el punto P y este le puedo poner P sub 0A. Entonces esto me va a dar un vector. ¿Ya? Ese vector, acá o en el otro sentido, no importa cómo lo ponga, ¿verdad? No importa cómo lo ponga, me va a dar el vector que por ahí le llamaba P sub 0P. P sub 0P, ese vector es este vector de P a este punto que está ubicado sobre la recta. El punto que está fuera es un punto de la recta. Este es el vector director que pertenece a la recta. Entonces dice ahí que la distancia, ¿verdad? La vamos a calcular como P sub 0P, vector cruz, el vector A, le calculamos su magnitud, entre la magnitud de A. De esta manera calculamos. Recordemos, P sub 0 es un punto de la recta, lo puedo poner aquí, pues este A es el mismo P sub 0, punto de la recta, P es el punto que está fuera, ¿verdad? El punto que está fuera, cruz el vector director entre la magnitud del vector director. De esa manera lo calculamos. P, el punto fuera, P sub 0, el punto sobre la recta, y este es el vector director. De esa manera vamos a calcular en este caso la distancia del punto, en este caso a la recta. ¿Ya? De esa manera lo vamos a calcular. Entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo cómo es que se lleva a la práctica. Por acá. Entonces dice, determine la distancia del punto P, 4 menos 3, 2, a la recta con ecuación. Aquí la ecuación, ¿cómo me la dan? La ecuación la dan en la forma simétrica. ¿Ya? Lo dan en la forma simétrica. X menos 4 sobre 1, y menos 3 sobre menos 2, igual a Z sobre 2. Para hacer más fácil, recordemos, un punto de la recta es el punto 4
3, y como aquí no aparece ningún valor constante, entonces aquí es 0, ¿ya? Este 1, este menos 2 y este 2 es el vector director de la recta, ¿verdad? Es el vector director de la recta. Entonces, a partir de ahí vamos a encontrar la distancia del punto a la recta. Entonces dice acá, escribimos la ecuación simétrica como una ecuación vectorial, ¿verdad? La ecuación vectorial sería x, y, z igual a ¿quién? 4, 3, 0. Miren acá, este 4 es este valor, este 3 es este valor, y como aquí no hay coeficiente, no hay número sumado, entonces tiene valor de 0. ¿Más quién? Más t multiplicado por ¿quién? Por el vector director. ¿Cuál es el vector director? 1, menos 2 y 2. Ese es el vector director, ¿verdad? Vector director en este caso de la recta. Entonces aquí tenemos el vector, ¿verdad? La ecuación en forma vectorial. Este es un punto de la recta y este es el vector director. Entonces vamos a calcular eso. Dice donde P sub 0, 4, 3, 0 es un punto cualquiera perteneciente a la recta, que es el que andamos buscando, y el vector director va a ser las componentes 1, menos 2 y 2. Ahí tenemos el vector director. ¿Qué necesitamos? Lo que decíamos anteriormente. Para calcular la distancia es la magnitud del producto vectorial entre el vector P sub 0P y, en este caso, el cruz, el vector A, sobre la magnitud de A. Entonces miremos por ahí. Hasta aquí tenemos en este caso la recta. Solo he ido transformando la recta a la forma, en este caso, simétrica. Y después de la forma simétrica, en este caso ahora encontré el punto y encontré el vector director. Luego dice, vamos a calcular el vector P sub 0P. ¿Qué es P sub 0P? El punto P menos P sub 0. Recordemos que es un vector trasladado. ¿Quién era P? Aquí tenemos 4, menos 3, 2. ¿Quién es P sub 0? 4, 3, 0. Entonces hay que calcular la diferencia. 4 acá, menos 4 acá, nos queda ¿qué? 0. Menos 3 por acá, con menos 3 por acá, menos 3, ¿qué nos queda? Menos 6. 2 acá, menos 0 acá, ¿nos queda cuánto? Nos queda 2. Y aquí tengo el vector P sub 0P. El punto P, que es el punto que está fuera de la recta, le resto el vector P sub 0, ¿verdad? Y me queda esta condición, me queda ese vector, ¿ya? Ese es el vector P sub 0P. El vector director ya lo tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Calcular la magnitud de A, porque la voy a necesitar para la fórmula. La magnitud de A, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4, y 2 al cuadrado nos queda 4. 1 más 4 más 4 nos queda raíz de 9, y raíz de 9 recordemos que es 3, ¿verdad? Raíz de 9 es 3. ¿Qué más necesitamos conocer? El producto vectorial entre el vector P sub 0P cruz el vector A, un producto vectorial, ¿verdad? En este caso tenemos IJK. Después ponemos el vector P sub 0P, que es 0, menos 6, 2, que lo tenemos acá. Y tenemos en este caso, ¿quién? El vector A, 1, menos 2 y 2. ¿Verdad? Entonces tenemos este producto vectorial. ¿Ya? Este producto vectorial. Entonces recordemos cómo hacer este producto vectorial. Tomo la I, que es el primero, elimino la fila, elimino la columna, y ¿qué me queda? Menos 6 por 2 nos queda menos 12. Menos, aquí me queda menos 2 por 2 nos queda menos 4. Con el menos nos queda más 4. Menos 12 más 4 nos queda menos 8. ¿Ya? Nos queda menos 8. En J, elimino la fila, elimino la columna. 0 por 2, 0. Menos 2 por 1, menos 2. Aquí parece que, bueno, con el menos del J me queda más 2. Recordemos que el J es negativo. Ya cuando ponemos el J hay un menos acá. 0 por 2, 0. 2 por 1, 2, con signo negativo. Y con el menos del J me queda más 2. Después vamos con K, ¿verdad? Entonces K, elimino fila, columna, ¿qué me queda? El K es positivo. 0 por menos 2, 0. Menos 1 por menos 6, menos 6. Con el menos me queda
6 positivo. ¿Verdad? Nos queda en este caso el valor de 6 con signo, en este caso, positivo. ¿Ya? Con signo positivo. Entonces, el vector resultante, ¿cuál sería? 8i, 2j y 6k. Ese es el producto vectorial, ¿verdad? Entre estos dos vectores. Recordemos que ya los habíamos calculado y efectuamos el producto vectorial. Y ahora la magnitud, porque necesitamos para el cálculo la magnitud, recordemos en la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? En la fórmula, recordemos P sub 0, P cruz A en magnitud, sería la raíz de 8 al cuadrado 64, la raíz de 2, bueno, 2 al cuadrado 4 y 6 al cuadrado 36. 64 más 4 más 36, eso nos quedaría un valor de raíz de 104, ¿ya? Raíz de 104. Y ahora solo nos queda directamente, en este caso, calcular la distancia. ¿La distancia qué era? La fórmula. Aquí está puesta de otra manera. 1 entre la magnitud de A por la magnitud del producto vectorial. Es lo mismo. Entonces, ¿qué me queda? 1 dividido entre ¿quién? Entre la raíz de 9, que es 3, por la raíz de 104. Y esa es la distancia, ¿verdad? Este valor es la distancia que hay del punto P a la recta L. ¿Verdad? Ese es, en este caso, ese valor, ¿verdad? La distancia, en este caso. Entonces, recordemos, por acá, ¿verdad? Para calcular, en este caso, la distancia de un punto a una recta, en este caso, lo que vamos a hacer es, tenemos la recta, tenemos el punto, encontramos un punto de la recta, encontramos el vector director de la recta, calculamos el vector P sub 0P, que es un punto de la recta con el punto que está fuera de la recta, calculamos el vector, calculamos la magnitud de A, efectuamos producto vectorial entre el vector P sub 0P con el vector director de la recta, aquí lo tenemos, le calculamos su magnitud, que es la raíz de 104, y por último hacemos una división. La división entre quién, ¿verdad? O lo ponemos de esta manera o como lo pusimos anteriormente, ¿verdad? La división de quién, de la magnitud del producto vectorial, la raíz de 104, entre la magnitud de A, que era la raíz de 9, que es 3. Y lo que nos queda en este caso es este valor. Esa sería la distancia de un punto a una recta. Necesitamos siempre conocer el punto y conocer la ecuación de la recta. No hay vuelta de hoja. Esos son los datos que me tienen que dar. Procedimiento es el mismo. No hay manera de cómo vamos a obtener otro procedimiento, ¿verdad? Para calcular la distancia de un punto a una recta. Después de eso, tenemos ahora la distancia entre puntos y rectas, pero ahora tenemos distancia entre dos rectas alaviadas. Ya, rectas alaviadas. Miremos cómo. Ahí hay una gran fórmula, pero primero de la fórmula voy a poner los gráficos, por acá. No sé qué me pasó con los gráficos acá, se me desaparecieron, parece. Ah, pues no los salvé los gráficos. No se me quedaron los gráficos por acá, pero bueno, vamos a ver la distancia entre dos rectas, en este caso alaviadas, ¿verdad? La distancia entre dos rectas alaviadas. Vamos a poner ahí las rectas alaviadas, ¿verdad? Me voy a ir por acá. Aquí tengo la fórmula, pero bueno, voy a poner en este caso los gráficos en la pizarra, ¿verdad? Voy a poner en este caso los gráficos en la pizarra. ¿Cómo sería, verdad? Recordemos que las rectas alaviadas, ¿verdad? Las rectas alaviadas, voy a acercar más la cámara, ¿verdad? Bueno, ahí bien se mira. Ya, bien se mira. Las rectas alaviadas, una está por acá y otra está por acá. Profe, Sí. le queda solo un minuto. Sí, sí, ya. Claro. Bueno, vamos entonces a cortar ahorita. Si me queda un minuto, entonces vamos a cortar y después explico el último ejercicio, que es el de las rectas alaviadas. ¿Verdad? Vamos a cortar por acá entonces. Ya el tiempo está venciendo. Entonces cerramos por acá y nos vamos a conectar ya para el último ejercicio de esta parte, lo de las rectas alaviadas.